Buenas, en este video vamos a hablar de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y vamos a relacionarlo con lo que hemos hecho con las rectas en el plano. Entonces, normalmente cuando tenemos una x en matemáticas, en lo que pensamos es en una variable. Si a esa x le multiplicamos un número real cualquiera, entonces ahora lo que tenemos aquí este ax, eso es una expresión algebraica. Si además le añadimos un igual y decimos que eso es igual a algún b, donde b es otro número real cualquiera, lo que tenemos ahora es una ecuación lineal en la variable x. Entonces, para que la ecuación sea lineal, lo que tenemos permitido es multiplicarle a la variable algún número real. Para que sea una ecuación tiene que haber un igual y bueno, ese igual que sea igual a otro número real, b. Generalmente nos gusta expresar las ecuaciones igualadas a cero, entonces esta ecuación podemos transformarla un poquito. Si sumamos a cada lado el opuesto de b, pues eso nos va a quedar ax menos b igual a cero, y esta sería pues una ecuación lineal equivalente a esta que tenemos aquí. Cuando consideramos ecuaciones lineales, lo importante para que sean lineales es que las variables no estén multiplicadas. De hecho, lo único que vamos a tener permitido es multiplicar las variables por algún número real, sumar e igualarlas a otro número real, pero no podemos multiplicar variables entre ellas. Por ejemplo, si consideramos dos variables, digamos x y y, pues entonces escribamos acá, por ejemplo, variable x, mi variable y. Entonces, ¿qué tenemos permitido? Multiplicarles algún número real. Entonces, por ejemplo, yo a x le voy a multiplicar a y le voy a multiplicar algún b. Podemos sumar, entonces sumamos, le podemos sumar otro número real, por ejemplo, o simplemente ya podemos igualar a cero. Entonces digamos que le vamos a sumar un número real c y eso lo hacemos igual a cero. Naturalmente esta ecuación es equivalente a esta que tenemos aquí, porque al sumar el opuesto de c a ambos lados, pues nos queda la ecuación de esta manera. Bueno, entonces estas serían ecuaciones lineales en dos variables. ¿Qué no serían ecuaciones lineales? Esta primera sabemos que es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 1, pero resulta que aquí la x está multiplicada por ella misma y la y también está multiplicada por ella misma. Esto no es una ecuación lineal porque tenemos las variables multiplicadas y recuerden que lo único que tenemos permitido es multiplicarlas por algún número real. En este caso, nuevamente, tenemos multiplicado x por y, por lo tanto, esta tampoco es una ecuación lineal en las variables x y y. Aquí estamos tomando una función trigonométrica, la función coseno de x, entonces tampoco tenemos ecuación lineal. Aquí x es un exponente, estamos elevando 5 a esa variable x, por lo tanto tampoco puede ser una ecuación lineal. Aquí nuevamente estamos multiplicando por pi sí es un número real, pero luego elevamos x al cuadrado, entonces estamos multiplicando x por ella misma, tampoco resulta una ecuación lineal. De hecho, esta pues es una ecuación cuadrática. Lo mismo estas porque se están elevando las variables al cuadrado. Por otro lado, veamos estas ecuaciones. Aquí x lo estoy multiplicando por pi, que es un número real irracional, cuya expansión decimal es infinita y no periódica, pero al fin de cuentas es un número real. Entonces miren que a x lo estoy multiplicando por un número real, estoy sumando otro número real y aquí tengo y, que también, bueno, está multiplicada por el número real 1, pero las variables ni están multiplicadas entre sí, ni estamos tomando raíces o funciones trigonométricas, nada así. Entonces, esto de aquí resulta una ecuación lineal. Aquí estamos multiplicando y por el coseno de menos pi. El coseno de menos pi también es un número real. Podemos en la calculadora, por ejemplo, calcular el coseno de menos pi. Esto va a ser un número real, entonces estamos multiplicando la variable y por un número real. Luego esto está igual a x menos 2.3 periódico. Entonces miren que la x también la estamos multiplicando por el número real 1. Las variables no están multiplicadas entre sí, no están elevadas a solamente pues al exponente 1. Tampoco tenemos que las variables sean exponente o que a las variables les estemos aplicando raíces. Entonces esta también resulta ser una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque esto es un número real. La diferencia, por ejemplo, con esta es que la función coseno aquí yo se la estoy aplicando a la x
Y aquí sí se la estoy aplicando a un valor concreto que es menos pi, entonces esto ya se me vuelve un número real, mientras que esto varía. Aquí tenemos x menos 2y, entonces hasta el momento lo único que hemos hecho es multiplicar por algún número real las variables y sumar, eso lo podemos hacer. Menos 3, le sumamos otro número real, también podemos hacerlo. Y eso es igual a menos 4x, igual le multiplicamos la x por un número real, menos 5y. Lo mismo, estamos multiplicando la y por el real menos 5 y luego sumar todo. Menos 6, entonces aquí estamos haciendo las operaciones que se nos permiten para obtener una ecuación lineal, entonces esto también es una ecuación lineal. Y veamos esta, 2 a la menos 5 es un número real. ¿Por qué? Nuevamente, ni aquí está involucrada la variable, entonces esto es un valor real, exacto, digamos, que podemos determinar. Entonces tenemos un número real y ese número real está multiplicando a la x y luego le estoy sumando ese mismo número real multiplicando a la y, recordemos la propiedad distributiva. Y eso lo igualamos a otro número real, por lo tanto esto también tiene la forma de una ecuación lineal. La manera en la que nos gusta ver las ecuaciones lineales es como lo decíamos al principio, algún número real por la variable x, ecuaciones lineales en dos variables, ¿no? Más algún otro número real por la variable y, más algún otro número real igual a 0. Si nos damos cuenta, esto es lo que conocemos, esto es lo que ya hemos estudiado bastante, esta es la ecuación general de una recta, la ecuación de la recta en la forma general. Entonces, cada vez que nosotros consideramos una ecuación lineal, estamos considerando realmente la ecuación de una recta. Y cada vez que nosotros tenemos una recta dibujada en el plano, pues esa recta va a tener su correspondiente ecuación lineal. Ahora pensemos en lo que se llama un sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. Como dice aquí, vamos a tener ahora dos ecuaciones lineales, cada una de ellas en las variables x y y. Para denotar que ambas están en un sistema, le ponemos un corchete redondo a la izquierda y vamos a estar interesados en lo que se llama las soluciones del sistema, es decir, valores x y y que hagan que las dos ecuaciones sean verdaderas al mismo tiempo. Pero cada una de estas ecuaciones representa una recta en el plano, entonces pensemos en las situaciones que puede haber cuando tenemos dos rectas dibujadas en el plano. Todos estos ejemplos y muchos más se pueden presentar cuando dibujamos un par de rectas en el plano. Para que esto nos ayude a encontrar las soluciones de los sistemas de ecuaciones, vamos a dividirlos en tres casos. Cuando las pendientes de las rectas son diferentes, pues las rectas van a tener diferente inclinación y se van a cortar, se van a intersectar en algún punto del plano. Eso quiere decir que va a haber un único punto en el plano que satisface las dos ecuaciones de la recta simultáneamente. Cuando las pendientes son iguales, las rectas van a tener la misma inclinación. Y entonces, si cruzan el eje Y en diferentes puntos, pues van a ser dos rectas con la misma inclinación, pero que pasan por puntos diferentes. Por lo tanto, ninguna pareja de puntos del plano va a satisfacer las dos rectas simultáneamente porque estas son paralelas, como en estos casos de aquí. Pero si las rectas tienen la misma pendiente y el mismo punto de corte con el eje Y, entonces lo que va a pasar es que las rectas se sobreponen. Es decir, toda esta infinidad de puntos satisfacen las dos ecuaciones de la recta simultáneamente y en ese caso decimos que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Cómo se ve esto en las ecuaciones? Volvamos a nuestro sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. Recordemos que estas ecuaciones podemos llevarlas a la forma punto pendiente. Si no recuerdan bien cómo hacerlo, pues pónganle pausa al video y revisen un poco la manipulación algebraica que hay que hacer para llevar estas ecuaciones a la forma punto pendiente. Supongamos que ya esta es la forma que tomaron nuestras ecuaciones, que pasaron de la forma general a la forma punto pendiente, y supongamos que las pendientes de las rectas son diferentes. Aquí vemos algunos ejemplos de esta situación. Entonces, llevamos nuestras rectas a la forma punto pendiente y si las pendientes son diferentes, ya podemos decir que el sistema tiene una única solución. Eso es que hay un solo punto, un único punto, que satisface las ecuaciones de las dos rectas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando las pendientes son iguales? Otra vez llevamos nuestras ecuaciones a la forma punto pendiente y encontramos que las pendientes son iguales. En ese caso, lo que debemos hacer es irnos a revisar qué pasa
con el punto de corte con el eje Y. Si es diferente, es decir, si ese B es diferente de C, estaríamos en alguna situación como la de estos ejemplos. En estos casos, las rectas son paralelas, es decir, tienen la misma inclinación, pero como pasan por puntos diferentes, pues no se van a cruzar en ningún punto y no habrá ninguna pareja de números reales que satisface las dos ecuaciones al mismo tiempo. En este caso, lo que decimos es que el sistema no tiene solución. Por último, si tanto la pendiente como el punto de corte con el eje Y son iguales, lo que va a pasar es que las rectas se sobreponen, así como en estos ejemplos. Y entonces, en este caso, todos los puntos de la recta, que son infinitos, van a satisfacer las dos ecuaciones, y en este caso decimos que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Ahora vamos a resolver algunos sistemas de ecuaciones usando lo que acabamos de ver. Consideremos, por ejemplo, este sistema de ecuaciones. Entonces tenemos dos rectas, podemos expresarlas en la forma punto pendiente. Para despejar la Y, basta con que sumemos el opuesto aditivo de X a ambos lados. Y igual a 3 menos X. Y listo, esa sería la ecuación de nuestra primera recta. Ahora en la segunda la vamos a hacer en verde. Vamos a despejar Y, entonces igual vamos a sumar el opuesto de X. Nos quedaría menos Y igual a menos 1 menos X. Todavía no tengo completamente despejada Y porque aquí la tengo multiplicada por menos 1. Para que me quede positiva, puedo dividir por el opuesto de menos 1, es decir, Y igual a menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos X es X, igual a 1 más X. Entonces, las ecuaciones de las rectas que nos interesan son Y igual a 3 menos X y Y igual a 1 más X. En este caso, la pendiente es menos 1 y en este caso la pendiente es 1. El punto de corte aquí es 3, el punto de corte aquí es 1. Las pendientes son distintas, por lo tanto, esas rectas se deben intersectar. Veamos aquí las gráficas de estas rectas. La ecuación que teníamos en azul la escribí de otra manera, que es la que usualmente conocemos con la forma punto pendiente. La verde la dejé igual. Entonces, esta ecuación tiene pendiente menos 1 y punto de corte en 3. Entonces, corta el eje Y aquí en el punto 3. Y dice que la pendiente es menos 1. Entonces la recta pasa por acá, la pendiente es menos 1, es decir que cada que yo avanzo una unidad en X, voy a avanzar menos una unidad en Y, es decir, me devuelvo una unidad en Y. Entonces la recta debe pasar por esos dos puntos que yo acabo de marcar en azul. ¿Qué pasa con la recta en verde? Entonces me dice que el punto de corte con el eje Y es 1. Es decir, esa recta corta el eje en este punto, va a pasar por acá y su pendiente es 1. Es decir, cada que yo avanzo una unidad en X, voy a avanzar una en Y. Entonces miren que esa recta también pasa por este punto. O sea que ese punto que estaba en azul y ahora me quedó en verde es el punto en el que coinciden las dos rectas, es decir, es la intersección. Ese punto tiene coordenadas justamente, aquí está el 1 y aquí está el 2. Ese punto es el punto 1, 2 y será justamente la solución a nuestro sistema de ecuaciones lineales. Es decir, este sistema tiene solución X igual a 1, Y igual a 2. También podemos decir que el conjunto solución de ese sistema pues es la pareja 1, 2. El conjunto formado por una única pareja 1, 2. Recordemos que habíamos dicho que cuando las rectas tienen diferente pendiente, la solución del sistema es única. Bueno, dibujemos la recta que está en verde. Aquí está pasando por esos dos puntos que habíamos dibujado en verde y este pues que coincidía con el azul. Si ahora dibujamos la otra recta, así se ven nuestras dos rectas y se intersectan justamente en el punto 1, 2. También habíamos podido dar una solución algebraica a este sistema. Miren que aquí tenemos más Y y aquí tenemos menos Y. Entonces podemos sumar las dos ecuaciones. Nos queda X más X es 2X. Más Y menos Y es 0, entonces esta parte digamos que se cancela. Igual 3 menos 1 es 2. Entonces ahora vamos a trabajar con esta nueva ecuación que surgió aquí. Tenemos que 2x es igual a 2. Para que 2x sea igual a 2, pues x necesariamente tiene que ser 1. Podemos decir, bueno, entonces multiplicamos por el inverso de 2 a ambos lados. Entonces nos quedaría x
igual a 2, el inverso de 2 es 1/2, 2 por 1/2, es decir que x es igual a 1. Tenemos el valor para x y ahora ¿cómo hallamos el valor de y? Podemos, por ejemplo, reemplazarlo en esta ecuación. Hacemos y igual a 1 más x, pero x es igual a 1. 1 más 1 de donde y es igual a 2. Y entonces acá tenemos la solución de nuestro sistema, x igual a 1, y igual a 2. De esa forma habíamos podido encontrar una solución algebraica, aunque sin embargo pues era bastante sencillo encontrar la solución gráfica. Ahora consideremos este sistema, las ecuaciones x más y igual a 3 y x más y igual a 6. Bueno, noten que aquí estamos pidiendo que la suma de las variables me dé 3 y luego estamos pidiendo que esa misma suma me dé 6. Es decir, nosotros sabemos que x más y es igual a x más y, eso no tiene ningún misterio, pero por un lado, por este lado me están diciendo este x más y es igual a 3 y por este lado me dicen este x más y es igual a 6. Estaríamos diciendo que 3 es igual a 6 y eso no puede ser, eso es absurdo, es una contradicción. Entonces, no pueden existir números reales que hagan que x más y sea igual a 3 y a la vez x más y sea igual a 6. ¿Por qué? Porque 3 no es igual a 6. Podemos hacerlo también como en el sistema anterior que sumamos las ecuaciones, pero aquí en vez de sumar vamos a restarlas. Para restarla le cambio el signo, ¿cierto? Menos x menos y igual a menos 6. Y bueno, sumamos esto. Recuerden que restar es como sumar por el opuesto. Y entonces aquí, ¿qué me queda? Menos x se cancela, menos y se cancela, o sea que todo esto es 0. Y eso es igual a 3 menos 6 es menos 3. Y entonces otra vez yo estaría diciendo algo absurdo, que es que 0 es igual a menos 3. Entonces, este sistema no tiene solución. Es decir, no existen números reales x y y que satisfacen estas dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo sumo x más y eso me da 3, no me puede dar 6 a la vez. Si pensamos en las rectas, entonces, ¿cómo dibujamos estas rectas? Pues llevémoslas a la forma punto pendiente. Esta ecuación, para llevarla a la forma punto pendiente, pues basta con restarle x y lo mismo a esta. Entonces, una ecuación nos quedaría y igual a 3 menos x y la otra y igual a 6 menos x. Noten que esas rectas tienen la misma pendiente, que es menos 1, pero una corta el eje y en 3 y la otra lo corta en menos 6. Si vamos a graficar, entonces esta primera ecuación corta el eje y en 3. Aquí está 3 y su pendiente es menos 1. Cada que avanzo una unidad en x, me devuelvo una unidad en y, es decir, esa ecuación, esa recta, pasará por estos dos puntos. Para dibujar esta segunda recta, entonces, bueno, necesitaría tener aquí el 6 para partir de ese punto de corte y no lo tengo. Pero yo sí puedo ver cuánto vale esta recta en algunos puntos. Por ejemplo, cuando x sea igual a 2, ¿cuánto vale y? Cuando x sea igual a 2, y va a valer 6 menos 2, es decir, 4. Entonces esa recta va a pasar por el punto 2, 4, por este punto. Y por ejemplo, cuando x vale 1, o sea, en este mismo punto de acá, ¿cuánto va a valer y? Y es 6 menos x. Entonces, si x vale 1, 6 menos 1 será 5. Entonces va a pasar también por este punto. Aquí están las dos rectas y bueno, aquí escribí las ecuaciones poniendo, digamos que de primeras la variable x. Esas rectas son paralelas y por lo tanto no hay ninguna pareja de números reales que esté simultáneamente en ambas. Veamos ahora qué pasa con este sistema. Nuevamente llevemos esas rectas a la forma punto pendiente. La primera ya la conocemos, x más y igual a 3, ya sabemos que eso es y igual a menos x más 3. Ahora llevemos esta recta a la forma punto pendiente, debemos despejar y. Lo primero que podemos hacer es sumar a ambos lados el opuesto de 2x para que nos quede 2y igual a 6 menos 2x. Y sigue multiplicado por este 2, entonces vamos a multiplicar por el inverso de 2 toda la ecuación, de modo que nos va a quedar y igual a 6 por 1/2 es 3, o sea 6 dividido 2 es 3, menos 2x dividido 2, o sea 2x por 1/2, eso es menos x.
Y noten que estas dos ecuaciones son iguales, es decir, estamos hablando de la recta con pendiente -1 y que corta el eje Y en 3. Es decir, es esta recta que se sobrepone con esta otra. Luego, todos los puntos que están sobre esas rectas, o sea, todos los puntos que satisfacen esa ecuación de la recta, son soluciones de ese sistema. Es decir, los puntos de la forma X, es decir, puedo poner cualquier cosa en la primera coordenada, cualquier número real, y en la segunda coordenada que pongo la Y, pero la Y tiene esta forma especial, por ejemplo 3 menos X. Entonces todos los puntos que sean de la forma X, 3 menos X, van a satisfacer este sistema, es decir, van a satisfacer esas dos ecuaciones al mismo tiempo. O sea que el conjunto solución de este sistema son las parejas de la forma X, 3 menos X, donde X es cualquier número real. O sea, para cada número real que yo tome, voy a poder construir una pareja de esta forma y esa pareja va a satisfacer las dos ecuaciones al mismo tiempo. Pensemos, por ejemplo, en que a X yo le doy el valor de 0. Entonces yo hago 0, 3 menos X, pero X es 0, entonces ahí me va a quedar 3. Esta pareja 0, 3 satisface ambas ecuaciones, pensémoslo rápido. Si aquí lo reemplazo por 0 y le sumo 3, pues efectivamente 0 más 3 es 3. Ahora multiplico 2 por 0 es 0, más 2 por 3 es 6, entonces se satisface esta ecuación que me dice que es igual a 6. Si a X le doy, por ejemplo, el valor de -1, entonces quedaría la pareja -1, menos 3, menos 1, me quedaría 3 más 1, 4, ¿cierto? Porque aquí le estoy sumando el opuesto de -1 en este caso. Entonces, -1, 4 satisface las dos ecuaciones. Si hago -1 más 4, eso efectivamente es 3, se satisface. -1 por 2 es -2, más 2 por 4 es 8, menos 2 más 8, 6, se satisface también esta ecuación. Y así con cada ensayo que yo haga, cada valor que yo le dé a X, voy a poder encontrar una pareja que satisface las dos ecuaciones simultáneamente. En resumen, siempre que tengamos un sistema lineal, se pueden presentar tres situaciones. Puede tener solución única o puede tener infinitas soluciones o no tener solución. Cuando tiene solución, ya sea única o infinita, decimos que el sistema es consistente. Entonces es un sistema que tiene solución, ya sea única o infinitas soluciones. Y los sistemas se llaman inconsistentes cuando no tienen solución. Entonces recuerden que pues esto coincide con lo que pasa con las rectas en el plano. Hay solución única cuando las rectas se intersectan en un punto, infinitas soluciones cuando las rectas coinciden o se sobreponen, y no tiene solución cuando las rectas son paralelas. Ahora, por favor, con todo lo que aprendimos en este video, resuelvan los ejercicios.